emitiendo, nos dice Juan Sebastián. Entonces, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Mil gracias por este espacio, por compartir. El objetivo de esta sesión, vamos a hablar un poco de malware, no vamos a hablar conceptos súper avanzados, vamos a hacer algunos demos, vamos a hacer algunas prácticas, algo muy ligero, pero para que todos aprendamos. Es un espacio para construir. El objetivo es que cualquier duda que tengan me la puedan hacer llegar sin ningún problema. Discutamos, si alguien tiene un aporte, con muchísimo gusto. Y bueno, bienvenidos, espero les guste. Bueno, a continuación, antes de iniciar, me gustaría que las personas que están viendo el enlace trataran de ingresar allí y se tomaran 5 minutos, toman unos 5 minutos para que me digan la contraseña de ese portal web. Como las charlas de hacking en general deberían empezar con un mini reto para que nuestra memoria esté un poco despejada y empecemos a pensar de otro ángulo ante todo lo que se nos viene en el tema de seguridad. Entonces, porfa, tómense en 5 minutos para ingresar a este enlace y tratar de decirme cuál es la contraseña de ese portal. Ese portal simplemente es un portal que contiene una clínica veterinaria y allí hay un login que únicamente está pidiendo el password. Entonces me gustaría que trataran de decirme cuál es ese password. No es nada complicado, no tiene que ser un análisis profundo, no tienen que usar herramientas, no, absolutamente nada. Solamente es revisar así por encimita, si ven algo, o tratar, únicamente intentar. ¿Listo? Bueno, ¿quién me puede decir qué están viendo? ¿Qué ven en el enlace? ¿Pudieron ver la página? Abrirla por acá. Deberían ver lo siguiente. Dime. PetClinic es el nombre de la... Ah, la colocaste. Sí. Sí, deberían ver esto. Deberían ver lo que estoy viendo aquí a continuación. Y el objetivo es aquí tratar de identificar el password. Entonces, no sé, cualquier cosa. Si el password es correcto, les va a salir un letrero que dice su password es correcto. Está logueado o ingresó a la página de forma correcta. ¿Listo? Ese es el objetivo. Bueno, me dicen en un minutico para yo empezar a explicarles un poco. ¿Alguien lo encontró? ¿Alguien sabe de qué se trata el password? ¿Alguien puede verlo? Bueno, ¿quién me dice? ¿Qué han visto de nuestros asistentes? ¿Quién me pueden decir? Diego, en el canal están compartiendo varias personas y dicen que la contraseña es la 5289465. Ok, perfecto. Muy bien. Muy bien, perfecto. Eso era lo que querían que revisaran. Si ustedes analizaron, realmente ven aquí inspeccionar elemento y el password se muestra aquí como un comentario. Eso era un escenario simple. Pero ahora lo que quiero mostrarles es otra cosa a continuación y es lo siguiente. En este momento tengo la ubicación de todas las personas que lograron ingresar y revisaron el link adicional. Dentro de ese enlace, como pueden ver, acá hay algunos intentos de las personas.
están las teclas que han marcado, otros lo dejaron vacío y adicional hay otro link. Los intentos de las personas. Entonces, con lo que quería abrir era mostrarles que no solamente el malware tiene que ser un ejecutable, un archivo .exe o no solamente un Visual Basic, sino también puede ir embebido en una página web y ni siquiera nos solicita algún permiso. En este caso, el malware es un keylogger que se encarga de capturar todo lo que yo esté digitando dentro de esta ventana. Aclaro, esto no se pasa para esta ventana, no se pasa para esta otra, no se pasa para esta otra, sino simplemente todo lo que yo esté digitando acá. ¿Listo? Esto pasa en la realidad, donde me inyectan un tipo de malware, me inyectan un JavaScript y ese JavaScript lo que hace es capturarme algunos campos que en teoría van ocultos. Ejemplo, el acceso a un banco, el acceso a un sitio en donde tenga que digitar usuario y contraseña. Entonces, el atacante se está haciendo de toda la información. ¿Qué más podría llegar a ver? Toda la información desde donde se está navegando e inclusive puede llegar a saber la ubicación exacta de la persona. Claro, la persona para esto debe permitir, acá en la esquinita, revelar la ubicación. Entonces, era un pequeño ejemplo. ¿Cómo se sabía que estábamos viendo? Dentro del código fuente podemos ver que está cargando un JavaScript, ¿cierto? Y ese JavaScript no es más que un JavaScript que se encarga de enviar todas las pulsaciones del teclado. Les voy a mostrar más o menos lo que está haciendo. Es lo siguiente. Aquí está cargando todas las teclas, está enviando todas las pulsaciones y en un ciclo las está enviando a un archivo de texto que yo tengo configurado dentro de la máquina. Es todo lo que, digamos, que está haciendo. Entonces, hasta el momento es lo que hace. Ahora sí, vamos a continuar. ¿Qué vamos a ver? Muy bien por las personas que lo resolvieron. Quiere decir que están pensando un poco más allá y están mirando cosas que no son fáciles de ver y están empezando a mirar temas que en realidad son útiles para ver en hacking. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poco porque el malware es un buen negocio, es un negocio lucrativo. Vamos a hablar sobre en qué piensa un atacante a la hora de construir un malware o cómo lo está pensando en construir, qué es lo que quiere hacer. Vamos a ver las principales categorías de malware, algo que es clásico. Vamos a ver algunos vectores de propagación y vamos a ver algunos tips de análisis. No van a ser tips de análisis avanzado, van a ser cosas básicas con lo que simplemente tengamos un Windows, búsquedas en Internet y podamos empezar a analizar de forma correcta algunas muestras. Después, en otra ocasión, podremos ver cosas avanzadas. Vamos a ver también algunas muestras cómo se ejecutan ataques reales, como por ejemplo un ransomware, que es lo que hace. Bueno, continuamos. Bueno, algo de lo que debemos hablar, que sin duda alguna nos ayuda a saber en qué contexto estamos. Tenemos malware como un negocio lucrativo. Resulta que cada día ocurren más de 4.000 ataques de tipo ransomware. Es decir, se están enviando 4.000 intentos para cifrar información de una compañía o de un usuario. Tenemos adicional que el 75% de las organizaciones infectadas han tomado acciones preventivas para mitigar esos ataques. Es decir, tienen dispositivos perimetrales, tienen controles o hardening en sus estaciones de trabajo. Sin embargo, quiere decir que los atacantes todos los días están inventando una nueva forma para poder llegar a los usuarios. Están cifrando sus código, están cambiándole cosas y quiere decir que las medidas actuales o los antivirus actuales no son capaces de contener el 100%
del malware. Listo. También tenemos un componente y es la pérdida de datos, un componente muy caro para las empresas porque es lo que más le están apuntando a los usuarios, a la pérdida, los hackers, a obtener datos, a obtener información. El secuestro de información de empleados aumentó en 375% en el 2019. Es decir, es el negocio que más lucrativo ha sido. Al principio, no sé, creo que por allá en un inicio se hablaban de algunos tipos de malware como gusanos, donde simplemente buscaban ejecutarse y causar algún pánico, destruyendo un archivo, modificando algo. Hoy tenemos malware tan sofisticado que aprovecha vulnerabilidades para propagarse, tiene capacidades de gusano, pero también tiene capacidades de ejecutar muchas tareas automáticas y empezar a secuestrar no solo información, sino también fotos, videos y todo tipo de datos que le sean útiles a un atacante. Entonces también nos dice Accenture que los datos más frecuentes, los ataques más frecuentes son los ataques por malware y aquellos que están basados en las aplicaciones. Es totalmente correcto. Los temas de malware son un factor común. Hoy en día son muy comunes. En este momento en que todo el mundo está haciendo teletrabajo, los usuarios son un blanco fácil para esos cibercriminales. ¿Listo? Tenemos daños globales por ransomware que han aumentado los 11.5 billones en el 2019. Se imaginarán las pérdidas. Dentro de nuestro rol, ejecutamos en ETEC, hemos atendido incidentes que tienen que ver con este tipo de malware, de ransomware, y hemos visto que empresas no han tomado el backup de su información y les ha tocado cerrar el negocio. Increíble, porque perdieron nómina, porque perdieron temas contables o porque hubo grandes pérdidas financieras, porque no tenían cómo entregar algo a sus clientes. Bueno, yo sé que esta parte es un poco aburrida, pero es necesario conocerla antes de solamente empezar a la práctica. Bueno, y unas preocupaciones en temas de ciberamenazas. Esto es la realidad. Las empresas se enfrentan a esto. Los malware, virus, troyanos, rats, todo lo que quieran clasificar acá. Y el phishing. Son las principales amenazas y que todos los días están buscando cómo innovar los atacantes. El resto de cosas que ven hacia abajo son vulnerabilidades en aplicaciones, en bases de datos, que son las habituales que siempre están saliendo, pero muchas de estas ya se tiene cómo mitigarlas con el tema de ciclos de desarrollo seguro, implementación de ciclos de desarrollo seguro sobre el código, revisiones periódicas y bueno, todo este tipo de cosas me permiten mitigar mucho las vulnerabilidades en las páginas web. Bueno, entonces, ahora sí hablemos un poco. ¿Quién me dice qué es malware? ¿Qué piensan sobre la palabra malware? ¿Qué hace referencia? ¿Por qué todo el mundo lo conoce como virus y no como malware? ¿Alguien me puede dar su opinión? Bueno, pues resulta que malware en la realidad es simple, es un conjunto de instrucciones en un lenguaje de programación que están orientadas a ejecutar cualquier acción en un sistema operativo o en un sistema. No necesariamente ya es en un Windows, en un Linux, no, ya puede ser en cualquier tipo de sistema. ¿Listo? Es un resumen muy, muy corto. Por eso, los antivirus no son antivirus, sino son anti-malware. Es lo primero. Siempre se ven porque los virus son una categoría dentro de malware. ¿Listo? Bueno, y una pregunta importante es, ¿en qué lenguaje se programan?
¿Qué comandos se ejecutan? ¿O qué es lo que yo quiero hacer con un malware? ¿Qué objetivos tienen? ¿Cómo es la distribución de ese malware? ¿Cómo es la ejecución y las pruebas? ¿A qué hacemos referencia? Entonces, yo les traigo acá una tablita súper interesante que dice, ¿en qué lenguaje están programados? Entonces, hoy en día el lenguaje de moda y muy útil es Python. Casi todos los exploits y temas de scripting y temas de seguridad están desarrollados en Ruby y en Python. Más que todo en Python. ¿Por qué? Porque su dificultad es muy baja, tiene un alto nivel de portabilidad y de escalabilidad, pero tenemos un problema si vamos a construir malware en Python. Y es que los ejecutables son muy grandes, la detección es muy fácil para un anti-malware o para cualquier herramienta que tengamos. Y el otro problema es que al convertir de Python a .exe, si es que lo vamos a ejecutar en un sistema operativo Windows, el malware queda de un tamaño muy grande. Al ser muy grande, no va a pasar fácil por un correo, no va a quedar fácil en una USB, va a ser sospechoso para un usuario. Increíble que yo tenga un documento, ejemplo, voy a exagerar aquí, de 400 megas, ¿por qué voy a tener un documento tan grande? Golan es un lenguaje de dificultad medio, tiene portabilidad y escalabilidad, pero también tiene el mismo problema. El ejecutable queda muy grande. Lo otro es que no es tan fácil de detectar, que es algo muy positivo para el atacante. Sin embargo, no todo el mundo sabe programar en Golan. Entonces puede ser una ventaja, pero también es una desventaja. Ahora viene uno de los conocidos, que de hecho es uno de mis favoritos también, es C Sharp. C Sharp, la dificultad es media, no es tan complejo. Adicional tenemos la ventaja de que podemos acceder a las APIs de Windows mucho más fácil. No quiere decir que con otros lenguajes no lo podamos hacer, pero con C Sharp es más fácil. El nivel de escalabilidad es bueno, no es tan portable. El tamaño sigue siendo algo grande a comparación de otros lenguajes, pero es óptimo. La detección no es tan fácil. Es difícil porque cambio librerías, ofusco código o muevo algunas cosas y queda diferente. Listo. Y el lenguaje por excelencia, que es el que usan muchísimos programadores, cuando yo estuve en la universidad, hace ya un buen tiempo, siempre me enseñaron C y C++. Desde entonces también estaba el tema de Java. Estaba muy en furor el tema de Java. Yo me preguntaba, ¿pero por qué no me enseñan Java y me enseñan C++ y C? O sea, no entiendo si C ya es un lenguaje viejo. Pues resulta que en C es donde se crean bastantes exploits, crean también algunas aplicaciones. De hecho, hay un nuevo framework de C++ que usa Embarcadero, en donde todo es un poco más gráfico y mucho más amigable. Y me gusta. La dificultad es alta porque aquí ya necesitas tener todo muy organizado, declarar variables, punto y coma, ya no es estilo Python que te acepta cualquier tipo de comando, que él entiende de cualquier forma que tú lo entiendas. Bueno, no de cualquier forma, pero es un poco más dinámico y más fácil. En C++ es un poco más difícil. La portabilidad lo puedes usar tanto en Windows, en Linux, sin ningún problema. Escalabilidad también tiene un muy buen nivel de escalabilidad. El tamaño es muy pequeño. Es por eso que es una ventaja para los atacantes empezar a programar sus malware en C y C++. La detección es difícil, pero son los más comunes. Se ven en C y en C++. Adicional, también vemos que se están creando malware en PowerShell.
no solamente en estos lenguajes que están acá, sino también tenemos PowerShell. Y tenemos finalmente Assembler, y ya sería a bajo nivel, que la verdad para mí es muy difícil, no es fácil de programar en esto. En algunas materias de la universidad pude ver programación de microcontroladores, procesadores, allí empecé a usar este tipo de cosas, pero hoy lo entiendo, que realmente me era muy útil para los temas de seguridad, pero no es tan fácil. El payload o el malware quedaría muy pequeño y sería muy bueno poder programar en esto, pero es difícil. Lleva mucho tiempo. ¿Aquí alguna duda, pregunta? Listo. Entonces continuamos. Ahora el atacante dice, bueno, ya escogí el lenguaje de programación que quiero, ya tengo un lenguaje adecuado, pero ahora ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero ejecutar? Entonces lo primero es, ¿qué comando se ejecuta? Primero, ¿cuáles los privilegios con los que estoy llegando al sistema operativo víctima? Es decir, ¿quién lo está ejecutando? ¿Cuál es la ruta donde se está ejecutando? ¿Puedo listar archivos? ¿Puedo copiar archivos? ¿Puedo crear carpetas? ¿Puedo crear archivos? ¿O puedo borrar archivos? Es lo primero, una de las primeras acciones en las que toca pensar antes de crear un malware. ¿Pretendo ejecutar comandos en Windows o pretendo que ese binario llame otro o ejecute otro comando del sistema operativo? ¿Pretendo cargar, descargar archivos? ¿Pretendo que cuando el usuario apague el computador haga una conexión al centro de comando y control? Centro de comando y control es la consola prácticamente, estilo como las que le mostré allí, donde se está conectando el malware y recibe todas las órdenes. Entonces, lísteme las teclas, lísteme esto, muéstreme tal proceso. El objetivo es, se va a ocultar, va a suplantar un proceso del sistema operativo. Vamos a tener una conexión directa y una conexión reversa. ¿Saben qué es una conexión directa y una reversa? Este punto me parece súper clave explicarlo, porque allí es donde hay bastantes problemas también a veces, y es una conexión directa es donde el atacante se conecta directamente a la víctima. Entonces, les voy a poner un ejemplo muy práctico donde tenemos el siguiente escenario. Perdón, olvidé abrirlo. Y lo que estoy haciendo es ingresar a mis descargas, que es donde tengo la carpeta. Perdón. Bueno, suele pasar. Ok. Listo. Entonces aquí tengo una herramienta que se llama Netcat. Ustedes la han oído. Netcat es una herramienta muy vieja que se usa o se usaba para administración remota de servidores. Pero los hackers la usan, es conocida como la navaja suiza, y la usan para escaneo de puertos, la usan para hacer conexiones, la usan para enumerar banners de sistemas operativos y enumerar también temas de páginas web también. Es muy conocida por eso. Entonces tenemos una víctima, vamos a suponer que esta persona tiene un malware, ese malware pudo haber llegado por correo electrónico y lo que hizo fue ejecutarlo, y el malware lo que hace es ejecutar, abrir un puerto en la máquina local.
aquí lo que estamos diciendo es que Netcat se ejecutó y está abriendo un puerto en la máquina local. Perdón, aquí me faltó algo y es decirle que quiero que ejecute. Entonces aquí lo que estoy haciendo es diciéndole, cuando la persona se conecte a este puerto, el atacante se conecte a este puerto, ejecute cmd.exe, que básicamente es una conexión. Nuestra máquina atacante, lo único que está haciendo allí va a ser conectarse a ese puerto. 168.0.4. Perdón. Y el puerto. Y en este momento estoy en la máquina víctima. Entonces, ¿qué fue lo que pasó allí? Allí lo que hice, la conexión directa, es simplemente donde yo tengo un atacante, tengo una víctima, y lo que hago es, en la víctima, abro un puerto. Entonces, en la víctima, abrí un puerto, 4433, lo dejé escuchando cuando le envié el malware, y ahora lo que voy a hacer es que el atacante se va a conectar por ese puerto directamente a la víctima. Pero si ustedes vieron, hay una desventaja acá. El atacante tiene que conocer la IP para poderse conectar. Entonces, si yo mando un malware por correo electrónico, lo envío, y la víctima lo ejecuta, esa persona lo que va a hacer es abrir un puerto, pero como atacante yo no voy a conocer a cuál IP me tengo que conectar. Entonces una conexión directa no sería lo mejor. Tiene que ser una conexión inversa, que es la siguiente. Una conexión inversa se basa en que la víctima ejecuta el punto .exe y envía al atacante el CMD por el puerto que tiene el hacker escuchando. ¿Listo? ¿Quedan claros los dos conceptos entre shell inversa y shell reversa? ¿Y para qué se usa la shell reversa? Entonces, se usa para que el atacante solamente deje escuchando, es decir, el atacante aquí lo que haría es dejar escuchando su centro de comando y control, dejaría escuchando el puerto, y el atacante lo único que tiene que hacer es esperar que le llegue la conexión de la víctima, porque la víctima va a enviar su CMD al atacante. El atacante ya no tiene que conocer la IP de la víctima. Es uno de los principales, digamos que, desafíos, y toca pensar en eso. Por lo general, todos los equipos están detrás de una IP pública y están detrás de un firewall. Entonces, es importante saber qué puerto voy a utilizar, qué puerto se va a filtrar y cómo se va a aprovechar de eso. Entonces, hasta el momento está claro que es una bin shell y un reverse shell para todos. Bueno, entonces ya vimos qué comandos ejecutar, ya vimos los lenguajes en que se están programando, los objetivos. Ahora vamos a ver una distribución del malware. ¿Cómo se ejecuta? ¿Cómo se distribuye? Entonces, tenemos un empleado que está haciendo un teletrabajo normal, un teletrabajo. Tenemos un atacante. El atacante lo primero que hace es crear su malware, crear su phishing también, lo crea. Lo otro que hace es enviarlo por internet, envía un correo a la víctima. Aprovechando que ahorita estamos en teletrabajo, los usuarios tienen acceso al correo personal. Cuando les llega un correo personal, lo abren, las personas lo ejecutan. Al ejecutarlo van a una página falsa, digitan las contraseñas, el atacante se queda con estas contraseñas y aquí ya tiene acceso, por ejemplo, el atacante al correo electrónico. Sin embargo,
puede seguir capturando otro tipo de datos antes de llegar a la página web para después quedarse con toda la información que le solicitó. O como por ejemplo lo que es acceso remoto a la máquina, también puede quedarse con datos financieros, únicamente puede extraer datos financieros que le interesan y no necesita nada más, o también puede tener control de la máquina. Listo. Eso era como la forma de distribuirlo más común. Adicional tenemos categorías de todos los malware. Entonces, tenemos los principales, que son troyanos, rootkits, virus, gusanos, spyware, el más llamado ransomware, son los más comunes. Pero entonces, vamos a ver un poco de eso. Vamos a ver qué es un malware en realidad, cómo se puede construir, por ejemplo, un malware simple. Entonces, tenemos aquí este punto .bat, que tenemos un punto .bat. Lo que les quiero mostrar aquí es algo muy sencillo. Está hecho en un punto .bat y no se necesita conocimientos avanzados en lenguajes de programación para empezar a hacer algunas cosas y aprovechar las herramientas que ya existen y poder tener, por ejemplo, un malware básico. Aquí lo único que está haciendo el malware está conectándose a un servidor FTP y está guardando los comandos en un archivo de texto. Se está conectando con el usuario, con este usuario, se está conectando con esta contraseña, después está ingresando al FTP y está trayendo la herramienta Netcat. Es lo único que está haciendo. Y aquí está guardando todas las instrucciones, aquí ejecuta todas las instrucciones del FTP y finalmente está ejecutando el Netcat para enviar la shell al atacante. Es lo único que está haciendo, ¿cierto? Entonces, lo primero que va a hacer el atacante es poner a escuchar su puerto que va a usar para enviar el malware. ¿Sí? En el EVP 33. Listo. Lo va escuchando y envía su malware, ¿cierto? Listo. Después de que lo envía, el atacante también puede empezar a convertir su malware un poco más amigable. Entonces, en un punto .bat, pues no lo va a ver nadie, no va a ser tan fácil. Pero entonces existen programas, estos son programas muy básicos, uno puede convertir desde un punto .bat a un exe. Entonces, miren que aquí nos dice, nos da muchas opciones. Dice, seleccione, por ejemplo, el ejecutable que vamos a convertir. Nuestro pequeño backdoor, él lo va a pasar a un punto exe, si deseamos que lo llamemos así. Hay algunas opciones que podemos cambiar, hay algunas versiones que podemos incluir información de las versiones. Es más, podemos hasta cambiar el icono, si es lo que deseamos. Les voy a poner aquí un ejemplo que tengo acá, para que sea un poco más creíble y se parezca a un ejecutable, por ejemplo, de Windows. Entonces, si vemos, ya cambia un poco más el aspecto. Podemos empezar a combinarle otro tipo de cosas para transformarlo y que parezca un PDF. No va a cambiar la extensión, pero sí va a aparecer un PDF. Las estrategias que usan los atacantes muchas veces es ponerles nombres largos, muy largos. Le ponen a un zip una contraseña conocida, 1, 2, 3, 4, y lo envían por internet para que cualquier persona lo abra. Si ustedes ven, lo ejecuta y aquí lo que está haciendo es ejecutar nuestro netcat, lo está enviando a una dirección IP y está enviando el CMD. Acá descargó el CMD y tenemos las instrucciones que ejecutó. Ahora miremos bien qué ha pasado en nuestra máquina atacante. En que nuestra máquina atacante ya recibió la conexión de la víctima. ¿Listo? Entonces aquí lo único que hicimos fue eso. Pero ahora nos queda una pregunta. Con ese malware, ¿qué tan fácil es de detectarlo? Entonces,
lo más común de detectarlo y lo que hacemos, virus total. Realmente no lo he subido, no en ningún momento lo he subido acá. Miremos qué sucede. Yo lo tengo por aquí ya, lo voy a dejar por acá. Miremos qué pasa con nuestro BAT. ¿Quién lo detecta? Miremos qué pasa, cuántos anti-malware lo están detectando. Aquí está haciendo un pequeño análisis, él lo está ejecutando con todos los anti-malware que existen y nos va a dar un pequeño resultado para ver cuántos lo pueden detectar como malware. En efecto, hoy en día tenemos anti-malware que usan inteligencia artificial y nos hemos tenido que enfrentar a varios, donde lo que hacen es adivinar el comportamiento o predecir todo el comportamiento del usuario, los puertos de comunicación que usa y después lo que hace es tratar de simular todo el comportamiento del usuario, de tal forma que si mi malware se ejecuta por un puerto que no es conocido por ellos, que si tiene un comportamiento anómalo, él borra la conexión. Bueno, creo que está tardando un poco de tiempo, pero bueno, podemos dejarlo allí mientras continuamos. Listo. Entonces, estábamos viendo las categorías. Ya vimos un pequeño ejemplo de un malware. Ahora miremos, por ejemplo, un keylogger. ¿Cómo funciona un keylogger? Decía que uno de mis lenguajes era C#. Por ejemplo, aquí tenemos un keylogger. La única funcionalidad que no tiene aquí es la de conexión a la red, es decir, se va a ejecutar todo local en mi máquina. Básicamente, se basa en importar algunas librerías del sistema operativo, como por ejemplo el user 32, el kernel 32, y al hacer uso de estas librerías, lo importante o lo que estoy haciendo es tratar de que mi ejecutable sea lo más pequeño posible. ¿Listo? Entonces, lo que estamos haciendo es tomar el screenshot de la pantalla y capturar algunas teclas. Entonces, esto es más código, no me va a tener mucho en temas de revisar exactamente el código, pero está guardándolo en un archivo .log. Y aquí lo está guardando como .jpg las imágenes. En efecto, JPG puede ser un poco pesado, pero bueno, se puede siempre mejorar y cambiar. Todos propósitos educativos. ¿Listo? Entonces, compilamos. Allí me va a mostrar la ventana. Aquí se está ejecutando. Y vamos a empezar a ver qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, vamos a ir a uno de los bancos. Oh, está tardando. Entonces, por ejemplo, llegamos acá, no sé, 1, 2, 3, 6, 7, 8. Estamos probando cualquier cosa. Y estamos probando 1, 2, 3, 4. Ejemplo. Listo. En efecto, acceso denegado porque es una simple prueba. Ahora vayamos a mirar qué está pasando. Entonces, está el archivo log.txt y miren que él continúa cada cierto tiempo guardando una imagen de mi pantalla. Entonces, miren, aquí está guardando todo lo que está haciendo el usuario localmente. Y adicional, vamos a ver las imágenes, qué es lo que está guardando. Bueno, está guardando cada imagen de todo lo que estamos haciendo y a dónde estamos digitando. Entonces, este tipo de malware es súper usado para temas bancarios. En los incidentes que hemos descubierto, en los incidentes que hemos visto, los malware que principalmente afectan el sector bancario son los keylogger, porque se instalan
se quedan esperando un muy buen tiempo, se quedan operando unos 2, 3 meses dentro de la máquina, capturan imágenes, capturan el teclado y lo que hacen es cada cierto tiempo empaquetan todo y lo van enviando al atacante. El atacante analiza la información, como ya tiene imágenes de la pantalla, puede ver exactamente qué es lo que está haciendo la persona, entonces él en un momento específico, mediante un RAT, controla remotamente la máquina, ingresa allí y extrae toda la información o hace una transacción bancaria. En fraude, estos son los principales eventos que se ven de malware. ¿Listo? Entonces, miren que aquí continuó el proceso. Vamos a detenerlo porque también hay una desventaja y es yo no puedo como atacante ponerle un poco tiempo, porque entonces voy a estar tomando cada segundo, por ejemplo, un screenshot, pero también voy a congestionar la máquina de la víctima. Y allí, pues, se van a dar cuenta. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Alguien desea preguntar algo? Sí, señor, creo que tenían la pregunta del tiempo, si se puede tomar un tiempo para cada pantallazo, pero pues creo que ya quedó claro. Sí, sí, quedó claro. Tú lo puedes tomar cada cierto tiempo, el tiempo que tú quieras. En efecto, la mejor forma, por ejemplo, tener un malware es saber programar y crear los propios. Ahorita les voy a mostrar otro que me causa bastante curiosidad y puede ser utilizado, y de hecho lo utilizan en el lado oscuro, pero ya les voy a mostrar que no solamente la información se vende en otros lados. No solamente la información se vende en la Deep Web, sino se puede ver que se vende en otros lados. Listo. Entonces, podemos seguir. Bueno, esta parte era la que les quería mostrar. Entonces, los objetivos principalmente de todo esto son el ciberespionaje, en efecto, robar información, extraer algo específico, el robo de información y software, porque también roban seriales de software, y fraudes. Pues aquí viene la parte que les quería mostrar y es, tenemos la convicción o creemos que únicamente el malware se puede conseguir en la Deep Web. Dentro de las investigaciones que hemos hecho, llegamos un día a que varios casos de fraude usaban esto, Rencos. Nos causó curiosidad y miren que al ingresar a la página dice que es una herramienta, cuando ustedes leen todo esto, dicen que Rencos es una herramienta para administración remota de equipos. Pero, y acá hay algunos códigos fuente, acá hay, por ejemplo, algunos combos, como yo lo digo, entonces miren que por 389 euros prácticamente hay un combo que le incluye todo. Entonces mira que incluye un control del usuario, 6 meses de licencia con actualizaciones, no tiene límite para controlar máquinas y adicional aquí incluye todo, aquí les dice todo lo que incluye. Dentro de eso dice que te ayudan a configurarlo. Ya que hay otras herramientas, empezamos a ver, por ejemplo, BitoKeylogger. Esto es de administración remota. Esto es similar a un Teams. Creo que no es. Miren que aquí se empieza a mostrar pantallazos y todo. Ahora, les voy a mostrar. Ustedes me dicen si Remcos es una administración de control remoto. Por acá tenemos una versión, de hecho que por ahí la encontré, es una versión vieja. Tratamos de enviarlo. Entonces, ejemplo, miren, viene hasta un crack. Cuando vayan a usar este tipo de cosas, es mejor que las usen en máquinas virtuales. Por eso yo lo tengo todo en máquinas virtuales para que no afecte el sistema operativo. Porque hay un dicho que dice, el hacker resulta hackeado. Entonces, por querer averiguar otro tipo de cosas,
al usar software de otras personas podemos estar siendo hackeados o ejecutando cosas que no queremos. Pues básicamente esta es la pantalla de Rencos y miren todas las opciones que me va mostrando. Me dicen, mire, este es el puerto donde podemos dejarlo ejecutando. Y miren que hay un builder. Pues miren que aquí me dice en qué puerto quiero dejarlo escuchando, la instalación, si yo quiero dejarlo en esta carpeta, si yo quiero cambiarle, que si quiero dejarlo visible, que si quiero dejarlo invisible, que si quiero activarle las funciones de keylogger. ¿Esto lo hace una herramienta de administración? No. Esto no lo hace TeamViewer, por ejemplo. Entonces, construyámoslo. Ok. Perdón. Pues miren que aquí va mostrando de todo un poco. Agregamos una dirección y un puerto que vamos a dejar escuchando en nuestra consola, era lo que nos pedía. Y vamos a construirlo. Vamos a construirlo dentro de la misma carpeta. Vamos a llamarlo, no sé, agente, lo que sea. Listo, aquí nos dijo que fue creado y nos dice el tamaño. Miren que parece hasta un regalito, bonito, ¿no? O sea, aquí lo dejamos visible, aquí nos dice de quién es, quiénes son los que lo hacen. Y estamos viendo, tenemos que esperar. Aquí dice que está esperando al centro de comando y control. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Bueno, pudo tener errores. Aquí ya está. Aquí está que se conectó al puerto. Pero aquí todavía no nos ha aparecido. Pero en teoría, lo que uno puede empezar a ejecutar con esto son diferentes acciones para controlar la máquina. Desde tomar pantalla hasta obtener información, hasta agregar tareas. Miren que le podemos ejecutar algunas tareas. Tenemos una lista de acciones, que esto no es solamente de una administración remota. Y la pregunta es, ¿por qué este tipo de páginas, por ejemplo, no se ha bajado de internet? Si no es una página para un software normal. ¿Listo? Pues bueno, ahí les dejo un poco la inquietud, pero para que vean que en la realidad no se necesita ir a conseguir un software en la Deep Web, porque también en nuestra web normal se puede encontrar. ¿Qué traerá el software por debajo? No lo sé, pero bueno. Finalmente también lo usan para redes zombies, para extraer información, donde en la Deep Web puede haber una persona que diga, yo estoy comprando tarjetas de crédito. Entonces esa persona lo que hace es extraer las tarjetas de crédito y venderlas. O estoy comprando datos de correos electrónicos, lo que hago es traerlos, venderlos. O estoy haciendo, por ejemplo, una recolección de contraseñas de correos. Esa persona también extrae esas contraseñas de correos y las vende. Ustedes pueden ver toda la cadena. Realmente es muy lucrativa para un atacante, porque el atacante puede empezar a obtener información y puede traer ciertas cosas para ellos. No necesita de pronto trabajar de forma legal, porque esto le está cubriendo sus necesidades. ¿Listo? Entonces aquí ya veíamos un poco la forma de moverse por teletrabajo. Finalmente, la forma de infección y de propagación. Entonces, la forma más fácil es por software libre. Cuando estamos buscando la licencia Office 365 en Internet, allí lo que hacemos es descargarla de Taringa, por ejemplo, que adicional a la licencia o el crack, como es conocido, estás descargando otro tipo de software. Eso no es gratis. Ningún software que te estén dando así es gratis. Es porque te están dando algo por debajo adicional que ellos van a obtener por carpetas compartidas dentro de la red interna. Es súper común los incidentes de malware
y que se transfieren por carpetas compartidas en la red interna. Están pasando de lado a lado, porque el malware tiene la capacidad de alojarse en una carpeta compartida y de allí empezar a saltar de lado a lado. En algún momento, en unas pruebas de ethical hacking, vimos que en un OneDrive, que ahora está de moda usarlo, las personas, los usuarios de una empresa estaban sacando el backup de toda la estructura de su computador en la nube. Lo estaban guardando en OneDrive. Cuando uno entraba por un phishing, por ejemplo, le robabas las contraseñas a un usuario, lograbas ingresar al correo y desde allí veías toda la estructura del computador y documentos, escritorio, archivos, todo. Y lo que podías hacer era pues cargarle un malware y el usuario el otro día cuando encendiera su computador, este se iba a sincronizar automáticamente y al ejecutarlo pues se iba a empezar también a ejecutar por otros lados. Medios removibles, como memorias USB, discos duros, en muchas empresas ya se restringe. Sin embargo, no sé si han escuchado, dispositivos que suplantan el teclado. Una USB que por medio del lenguaje del teclado ejecuta algunos comandos y envía al centro de comando y control el control de la máquina. Esto puede hacerse en 30 segundos y es conocida como la Rubber Ducky. Y lo que más conocemos por phishing es el medio de propagación que más conocemos. Adicional, tenemos por otro lado también las descargas en torrent, en software que queremos descargar. Antes, en el pasado, se veía mucho por Ares. No sé si alguno de ustedes conoció Ares, pero Ares era un software donde durábamos, por ejemplo, un buen tiempo descargando una canción. Tocaba la canción de moda, ponerla a descargar desde 2 días, 3 días antes, si querías escucharla el viernes, por ejemplo. Cuando la descargabas, la ejecutabas, pero por debajo también traía otro regalito, traía un malware. Entonces, los atacantes estaban constantemente mirando cuál era la canción de moda y allí ponían el malware. Bueno, y finalmente venimos a un poco de cómo evitar el malware, cómo podemos empezar a detectarlo, analizarlo. Pues aquí les voy a mostrar algunos tips muy básicos, nuevamente repito, no es nada avanzado porque han salido nuevos software, hay nuevas técnicas, hay un análisis totalmente amplio para esto y bueno, es todo un curso completo, pero sí les voy a dar algunos tips para que ustedes los tengan en cuenta y pueden utilizar otro tipo de software si lo desean también. Hay otros mejores y todo, pero hasta el momento pues a mí me funciona este. Bueno, en efecto, tener un anti-malware bien configurado, una forma adecuada, si tiene inteligencia artificial mucho mejor, porque te puede predecir el comportamiento y si hay algo anómalo lo va a bloquear o va a simular también un sandbox para ejecutar la muestra de malware. En las compañías, un filtro anti-spam, aunque ya Office 365 tiene muy buenos controles. De hecho, nos encontramos en alguna prueba. En alguna prueba nos encontramos que, o en Office 365, cuando tú envías un archivo adjunto con una contraseña conocida como 1234, él toma del cuerpo de mensaje la contraseña, descomprime el archivo y trata de ejecutar el archivo para engañar al atacante. Adicional y súper clave, la educación al usuario. Empezar a hacer campañas de concientización y concienciación para identificar cuándo es un malware, cuándo es un phishing, cómo lo reporto, a quién lo reporto. Adicional, no solamente un firewall, sino todos los dispositivos perimetrales y dispositivos anti-APTs que se puedan tener en la compañía. Esto debe ir acompañado de un assessment, de una arquitectura de red segura, porque de lo contrario no va a servir mucho. Y adicional, las actualizaciones de software. Tenemos una combinación entre educación, herramientas y análisis también
porque no solamente tener las mejores herramientas del mercado me va a garantizar que estoy seguro, sino es saberlas configurar de forma adecuada. Voy a interrumpir un momento porque quiero ver qué pasó también con el archivo que estábamos analizando acá en Virus Total. Entonces, miren, esto es muy interesante. Miren todos los anti-malware y miren que casi ninguno lo detecta. Solamente hay uno que lo detecta como malware. Y vean que solamente era un BAT con unos comandos que usa el sistema operativo, que realmente puede usarlos y mezclándolos con otro ejecutable que es el Netcat, que estaba siendo usado para temas de conexiones remotas o administración de servidores en el pasado. Miren que casi ningún anti-malware lo detecta. Entonces, interesante. Para algunas pruebas funciona. Es en este momento que todavía nos sigue funcionando algunas técnicas así. En efecto, ese punto BAT debería tener otro tipo de cosas y debería tener otro tipo de controles, por ejemplo, que anti-ingeniería inversa, que no se pueda ejecutar en una máquina virtual, porque los malware de hoy, cuando tú los ejecutas en una máquina virtual, también te dicen que se está ejecutando en una máquina virtual y empieza a hacer otro tipo de acciones para confundir al forense. Entonces, por eso también hay sandbox que simulan horas diferentes, que cambian cosas. Hay muchas técnicas para evadir y engañar a los forenses. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vamos a usar algo que se llama sandboxing, una aplicación que se llama Sandboxing. Vamos a usar Process Explorer, que son las herramientas de sysinternal. Por eso les decía que es algo básico, porque no estamos usando nada del otro mundo, sino herramientas que podemos tener muy fácil a la mano. Y podemos tener también un TCP/DOM, si queremos, no hay ningún problema. Aquí lo que está haciendo el sandbox es mostrarnos, esto es un sandbox que nos está mostrando las estructuras de los directorios que tiene el computador. ¿Por qué lo estoy haciendo en un XP? Lo estoy haciendo para que sea más controlado porque es una máquina pequeña y necesito que vean el proceso con un ransomware, pero también puede pasar con un Windows 7, un Windows 10, esto aplica para cualquier otro sistema operativo, no cualquiera. Entonces, aquí lo que hacemos es empezar a ejecutar nuestro sandbox y le decimos que nos simule una ventana de navegación, una ventana de Explorer. ¿Cómo sabemos que estamos en el sandbox? Por la ventana amarillita, si pueden verla, y por los dos numerales que aparece. Entonces, teniendo esto, lo que hago es irme a mis muestras que tengo allí y vamos a ejecutar la primera muestra. Entonces, este es un ransomware que capturamos hace un buen tiempo. No es de los primeros ransomware, pero sí es una generación como segunda, tercera más o menos, donde logramos en el incidente extraer el ransomware que ya ejecutaba la acción, porque esto venía envuelto en otro ejecutable, que el primer ejecutable se encargaba de llegar a la víctima, chequear el ambiente de la víctima, si no tenía antivirus, si tocaba evadirlo, cuáles son las conexiones permitidas, chequeaba todo el ambiente y después descargaba el ransomware. Entonces aquí lo vamos a ejecutar. Al ejecutarlo, entonces lo primero que vemos es nuestro Process Explorer. Miren que aquí se está ejecutando. Adicional, vamos a empezar a ver la estructura. Se supone que yo lo ejecuté desde el escritorio y aquí debería empezar a ver qué es lo que está pasando. Hasta el momento no me muestra nada. Miramos qué está mostrando. No está mostrando nada. Aquí me dice que está mirando el historial. Aparentemente, de la carpeta donde yo lo ejecuté, ya no está. Miren que aquí me está mostrando que ya no está, pero ya se empezó a ejecutar. Ahora empecemos a revisar
¿qué está pasando? Miren que la CPU ahorita se subió al 100% y por lo general cuando empieza el proceso de cifrado me empieza a consumir recursos de la máquina. Aquí me está haciendo quedar mal, pero por lo general empieza a suceder eso. Entonces miren que aquí me está empezando a mostrar el sandbox que están creando archivos nuevos que si deseo sacarlos de allí para examinarlos, pero pues en efecto no lo voy a hacer. Miren que el procesamiento sigue arriba, la CPU sigue arriba. Los primeros ransomware que llegaron, la segunda, tercera generación, tenían un problema y es que empezaba a consumir todos los recursos de máquina. ¿Por qué? Porque quería cifrar tan rápido como pudiera, consumiendo todos los recursos de máquina, que el usuario no se diera cuenta y mostrar el mensaje en la pantalla lo más pronto posible para decirle al usuario que había perdido toda su información y que estaba siendo secuestrada. Miren que en este momento está súper alto, 91%, 99%, 100%, se la pasa así. Si yo tuviera un archivo Word o Excel acá, estuviera trabajando, no podría trabajar. Tendría que reiniciar el equipo varias veces. Adicional, este ransomware necesitaba estar conectado a Internet para poder empezar a cifrar. Entonces, miremos nuestro Process Explorer. Lo podemos cerrar un momento. Miren que aquí ya cambió. Cambió a otro ejecutable. Quiere decir que está tomando otro nombre. Y podemos observar que sigue su proceso de cifrado. Ahora bien, miremos qué está sucediendo acá. Entonces miren que aquí creo un archivo. Sigue creando. Aquí ya hay algo. Tratemos de recopilarlo. Tratemos de recuperarlo. Aquí me está diciendo que sigue mostrando cosas. ¿Sí ven? Sigue aquí mostrando cosas. Quiere decir que está haciendo su proceso de cifrado. Miremos qué es este archivo. Aquí me va a decir que lo ejecutemos dentro del sandbox, mejor, a no ejecutar nada por fuera del sandbox. Como el procesamiento está arriba, es un poco complicado empezar a ver los archivos, pero aquí lo que me está haciendo es mostrándome que aquí me está mostrando el mensaje a dónde debo consignar en bitcoins el secuestro de mi información. Pero miren que está pasando por todas las carpetas. Miren que todas las carpetas del sistema operativo las va cifrando. Entonces, el primer comportamiento que se analizaba era el incremento de la memoria y de la CPU, perdón, el incremento del performance del equipo. Adicional, se estaba examinando que se identifica que todos los archivos se van cifrando. Miren cómo se van cifrando en otro tipo de información. Hasta las tools que tenía allí fueron cifrando y él va cifrando absolutamente todo con una extensión .mp3 para que el usuario pues no pueda ver. Aquí estamos haciendo un análisis muy básico dinámico partiendo de dos herramientas, una que es un sandboxing y otra que es una herramienta que se llama sysinternal. Esto es respecto a un ransomware. ¿Listo? Ahora terminemos el proceso. Entonces después para limpiar todo lo que hacemos es decirle terminar proceso y le decimos que no vamos a salvar nada porque podemos tener problemas y borremos todo el contenido. No se quiso mostrar el mensaje, pero bueno, esto es lo que está haciendo, está cifrando. Un poco lento por el proceso que hay. Está ejecutando. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud hasta acá, hasta el momento? Ya estamos terminando, muchachos.
pero si quieren pueden irme haciendo alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud que tengan, con mucho gusto. Sí, señor, hay varias preguntas. Tenemos varias preguntas acá. Listo, cuéntame. Entonces, respecto a lo de Keylogger, estaban preguntando, eh, dice Andrea Lorena, dice que ¿cómo puedo descubrir si en un dispositivo móvil hay un keylogger? Ok, es bastante difícil descubrirlo a primera vista, pero lo que yo tengo que hacer es examinar primero las aplicaciones. Primero, tener sospecha de cuál fue la aplicación. En efecto, toca sacar una imagen forense, extraer esa imagen forense y analizar aplicación por aplicación. Después de tener esa aplicación maliciosa o sospechosa, comparar, por ejemplo, las fuentes, desde dónde fue instalada, quién la instaló, si realmente la de la tienda es correcta. Después, desensamblar el código de esa aplicación y verificar dónde están líneas que están capturando todas las teclas del teclado. El análisis es mediante ingeniería inversa o un análisis estático que es conocido. En Android hay herramientas como las APK Tools que me permiten primero tomar el APK específica, desensamblarla y después empezar a revisar el código de la aplicación. Que es una primera aproximación, pero en efecto requieres un análisis forense para esto. Listo. Y había otra pregunta en cuanto a que vimos ahí que el torrent pues puede traer código malicioso. Entonces estaban preguntando si se puede identificar si un torrent tiene algo malicioso o no. Sí, sí, de hecho, cada vez que descarguemos algo de internet, no es para ser paranoicos, pero si estamos descargando un torrent que contiene información, no sé, el libro de moda, la cuarentena de no sé qué, ejemplo, descargamos de torrent y es un libro que es pago, yo debería iniciar desconfiando porque es posible que este libro traiga un malware. Entonces, lo que debería hacer es coger ese archivo ejecutable o lo que descargué y tener un pequeño laboratorio como el que les estoy mostrando acá, un pequeño laboratorio donde tenemos un ambiente controlado para empezar a ejecutarlo. En lugar del ransomware ejecutamos el archivo y verificamos qué es lo que está pasando. Si realmente está abriendo otros procesos, si está llamando otros archivos, qué tipo de información está llamando. Esto se puede hacer no solamente con el ransomware, sino con cualquier otro tipo de malware o archivo, porque miren que allí te permite ejecutar desde un navegador web, es decir, si yo sé que hay una URL que contiene malware, yo podría ejecutar aquí el web browser, me va a simular el sandbox y si hay un ejecutable allí, yo lo voy a traer y voy a empezar a ver qué hace ese ejecutable en mi máquina. Adicional, eh, podemos analizar las cabeceras de los emails, podemos analizar un programa específico, podemos ejecutar el símbolo del sistema. Aquí tengo otra muestra, voy a mostrar algo muy rápido, donde podemos ver eso también. Entonces, esta muestra también estuvo extraída, sigue dentro de nuestro sandbox y aquí están todos los ejecutables. Entonces voy a ejecutar el winlogon en teoría, el iniciar. Miren que él aquí ya me está haciendo algunas cosas. Entonces esto, por el comportamiento que estoy viendo que me está creando, es un keylogger. Miren que aquí está la muestra donde yo lo ejecuté.
Y miren que él me creó dos tipos de carpetas. Esta que está en cero, me imagino que es donde guarda el keylogger, y miren que está diciendo enviar y sin enviar. Y este en teoría es una muestra que está reemplazando algo del sistema operativo. Miren los iconos que tiene, algunas librerías que usa. Aquí el malware lo que hacía era llegar, calcular el ambiente y empezar a traer otro tipo de malware. Entonces yo puedo coger el archivo específico, ponerlo allí, ejecutarlo y verificar qué me va cambiando en el sistema operativo. Si las carpetas salen vacías, quiere decir que ese archivo no está modificando nada. O aquí me saldrían los registros que él está modificando. Miren que aquí me está modificando algo. Esta carpeta la tuvo que haber modificado. Ese malware la tuvo que haber modificado de alguna forma. Entonces, veamos nuevamente acá. ¿Qué es esto? Pues son las imágenes de lo que yo estoy ejecutando. Miren que ahí está guardando, similar al keylogger que yo les mostré, que yo creé, que es la misma historia. Entonces, es una técnica muy útil para análisis, y en teoría nosotros deberíamos tener todos un laboratorio pequeñito donde no me consuma muchos recursos. Como pueden ver, lo tengo en un XP. No me consume muchos recursos y sí me permite empezar a filtrar algunos archivos y material que esté descargando que no sea tan de óptimas condiciones o tenga sospechas. ¿Listo? Y bueno, muchachos, eso era todo. Muchas gracias por la atención, por asistir. Espero no se hayan aburrido. Traté de mezclarlo entre un poco de cátedra y un poco de práctica para que vieran cómo se ejecutan, para que vieran la realidad, qué es lo que pasa, cómo se ve. Esto es un pedacito de todo lo que hay por debajo. Después podremos hablar de otro tipo de cosas, podremos profundizar en algunos temas específicos, pero esto es básicamente la charla, un pequeño repaso de todo, porque en efecto es un mundo grandísimo, pero quería dejarles un pequeño mensaje para que ustedes lo tuvieran presente. Y bueno, y ahora sí continuamos con todas las preguntas que tengan. Muchas gracias, Diego. Te damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Obviamente estás invitado también para la cuarta jornada que esperamos realizar en septiembre. Y por supuesto, creo que hay muchísimas preguntas, me estaban comentando. Hay algunas muy interesantes, entonces quisiéramos entonces hacer ahorita una ronda de preguntas. Las leeremos entonces las personas que estábamos leyendo el canal. La primera pregunta que te voy a realizar, después Juan Sebastián interviene, hace Steven. Steven pregunta, ¿tú cómo ves el tema de informática forense en Colombia? ¿Qué opinas? ¿Estamos preparados para poder levantar evidencias sobre este tipo de acciones que se realizan día a día con las que tenemos que lidiar en nuestras infraestructuras? Bueno, sí, la respuesta es sí, estamos preparados. De hecho, todas las empresas de ciberseguridad ofrecen el servicio forense. No es un servicio fácil, para nada fácil, pero sí estamos preparados. De hecho, en la fiscalía también, la policía también tiene un centro de respuesta ante incidentes y están preparados. Estamos preparados para los retos que tienen que ver con malware común. De pronto algunas técnicas nuevas necesitamos retroalimentación, por ejemplo, de los hackers, pues, que nos estén contando qué está pasando en el bajo mundo para también empezar a implementar esas nuevas. Pero, por ejemplo, tenemos procedimientos de recolección adecuada de evidencia, de análisis y procesamiento de la evidencia, y después, pues obviamente todo el tema del informe, pero sí estamos preparados. Pienso que un reto que se nos viene ahorita y con el que estamos afrontando en este momento, es el tema de la nube, porque se está convirtiendo en un problema, pero también hay forma de empezar a sacar una imagen, porque la máquina física, tú la tienes, vas, generas la imagen forense sin ningún problema,
porque pues es físico, tienes todo el procedimiento de cadena de custodia, los formatos, llenas el documento, 1, 2, 3, y todo normal, te lo llevas en un correcto almacenamiento. Pero la nube es un gran reto. Entonces creo que allí estamos un poco quedados a nivel país, aunque ya estamos haciéndonos con fabricantes para todo este tipo de cosas. Los laboratorios que tiene la Digina en temas forenses son muy buenos, tienen herramientas únicas, por ejemplo. Las entidades también, por ejemplo, Price, por ejemplo, Tech, por ejemplo, todas las otras empresas, sin hacer propaganda a la empresa donde yo estoy, pero todas ellas ya se están preparando para afrontar todo este tipo de desafíos, porque todos los días tenemos incidentes y cada vez son más fuertes. Y el tema de malware es muchísimo más fuerte y común y siempre sigue apareciendo. Entonces, tenemos técnicas para evitar anti-debugging, para ver cómo hacen el anti-debugging. Tenemos máquinas físicas, tenemos alianzas con fabricantes. Todo ese tipo de cosas se están haciendo para prepararnos ante esto. Y en efecto, algo que yo digo mucho es, si eres un buen forense, también debes saber de hacking. Puede que no seas el más experto, pero también debes saber de hacking y estar constantemente investigando temas de hacking porque eso también te da una ventaja. Personalmente se los digo que a mí me ha dado una ventaja en ese tema porque desde la parte de hacking veo algo y cuando lo encuentro en forense ya más o menos sabes a dónde ir y qué empezar a revisar, pero es un reto constante. Tenemos otra pregunta, esta pregunta es de Diego Vaquero, que nos dice que si es posible que un software malicioso de este tipo afecte directamente el hardware de nuestras máquinas. Bueno, últimamente no he visto uno que haya salido para eso, para ese propósito específico. Sí es posible, pero en este caso voy a poner un ejemplo. Si yo sé que el procesador Intel versión tal es vulnerable a recalentamiento, por ejemplo, a cualquier manipulación y el recalentamiento, yo podría hacer un malware que se aproveche de esa vulnerabilidad y lo que haga es, estoy suponiendo, ¿no? Que explote el procesador, ejemplo, o dañe el procesador. O la otra forma es que desde fábrica lo instalen. Hemos escuchado rumores desde los chinos que muchos dispositivos chinos ya traen malware por debajo y generan conexiones. Hemos visto casos en los que ha sido así y se ha visto realmente que viene metido en esa parte. Entonces, es posible siempre y cuando exista una vulnerabilidad sobre el disco duro, sobre el procesador, sobre la memoria, sobre el hardware específico. Tenemos una pregunta de Juan David Murcia. Es una pregunta que replicaron bastante. Nos dice que por medio de CMD podemos ver si tenemos algún virus o hay algo que nos indique que un hacker entró a nuestras máquinas. Depende. Creo que solamente con CMD es muy poco. Lo primero sería con PowerShell tengo un poco más de poder, que PowerShell tengo más control. Entonces, primero sería no solo contemplarlo por CMD, sino contemplarlo por PowerShell. Y lo otro es, lo puedo hacer con, por ejemplo, empezando a mirar todo lo que son las conexiones. Por ejemplo, Netstat. Menos AN, empezando a mirar todas las conexiones que yo tengo. Es un ejercicio que yo hago a veces, entonces, por ejemplo, yo debería preguntarme por qué tengo escuchando el puerto 21. El puerto 135 es normal porque es un tema de Windows. ¿Por qué tengo escuchando el puerto 443 y yo no tengo publicado nada allí? Porque el 445, que pues bueno, es carpetas compartidas y se me ve. ¿Por qué tengo escuchando el 8081? Empezar a preguntarme todo esto y sobre todo, si no quieren descargar otras herramientas, yo les recomiendo usar las herramientas de sysinternal.
que desde la parte forense se usan en algunos casos, se usan. Entonces yo les recomiendo usar las herramientas propias también de Microsoft, que son sysinternal, y me ayudan a ver mucho más claro todo esto, desde historiales hasta cualquier otro tipo de información. No solamente debo limitarlo al CMD, sino también debo usar comandos y también debería, por ejemplo, registrar historiales de navegación, debería ver los logs del sistema, sería una buena práctica, para empezar a ver qué errores, por ejemplo, me están sacando. Muchos malware en los casos forenses que he visto e incidentes que he llevado, muchos malware se delatan porque dentro de la consola de logs, los de security o errores, tú empiezas a ver que el ejecutable tal presentó un error de ejecución y no pudo hacer una determinada acción. Y uno, ok, ¿qué pasó allí? Empecemos a ver. Entonces, es un complemento. No necesitas herramientas licenciadas, herramientas grandísimas para poder hacer este tipo de análisis, no. Se puede hacer con un complemento de cosas. Arroba el boxing nos pregunta, ¿cómo puedo combatir si mi máquina ya fue infectada? Ok, es un tema complicado. Erradicar el malware es algo complicado, pero lo primero es detectar dónde está. Entonces, la forma de detectarlo es instala un sandbox. Te recomiendo que instales un sandbox. Un sandbox y como la aplicación que te muestra allí. Adicional, toma una herramienta como por ejemplo un anti-malware. Puede ser un Malwarebytes. Corre la herramienta allí y verifica que te saca. Si no te saca nada, entonces toca de una forma manual, ejecutando el sandboxing y con el Process Explorer empezando a ver todos los procesos que yo estoy ejecutando en mi máquina. Todos los procesos, empezar a analizar todos estos procesos. ¿Qué procesos son normales del sistema y cuáles no? Y el que te parezca anómalo, por ejemplo, no sé, ¿qué hace este WinLogon ejecutándose? Empecemos a mirar las propiedades. ¿Por qué en las propiedades me sale? Lo siento, por acá está. Ok, aquí. Porque en las propiedades me dice que WinLogon se está ejecutando desde por acá. Es un ejemplo. Aquí, creo que lo está mostrando, perdón. Aquí. ¿Por qué me dice que el WinLogon se está ejecutando desde esta carpeta? Si WinLogon es un proceso normal del sistema, pero se tendría que estar ejecutando de System32, no desde aquí. Entonces, ese tipo de análisis es súper clave. Empezar a revisar con, con Process Explorer y con una herramienta de sandboxing para ver qué cambios. Eso sí, cerrar todos los documentos, cerrar todo. Si puedes entrar en modo a prueba de fallos de tu sistema operativo, mucho mejor. Milena nos pregunta, ¿qué recomienda para proteger la información contenida en alguna storage, como por ejemplo iCloud o Google Drive? Ok, muy buena pregunta. Lo primero es, debo configurarle el factor de doble autenticación. Es lo primero. ¿Para qué? Para garantizar que por un phishing, si me capturan las contraseñas de acceso, el atacante las va a tener, va a poder ingresar, pero se va a encontrar con el doble factor de autenticación y no va a poder pasar de allí. Eso es lo primero. Lo otro es la contraseña que establezcas, que no sea la misma que estás usando en las redes sociales y estás usando en tu vida personal, en el banco y en otro tipo de cosas. Porque si es la misma que estás usando, entonces el atacante va a decir, no comprometí esa cuenta, pero estoy comprometiendo las cuentas personales y desde allí puede empezar a amenazarte. Eso es lo primero. Lo otro es, dentro de estos storage, como por ejemplo la de Microsoft en OneDrive, hay una forma de configurar un baúl cifrado y seguro. Tú configuras ese baúl seguro y allí pones toda tu información confidencial.
de tal forma que no solamente requieres el doble factor de autenticación. Digamos que el atacante se saltó el doble factor de autenticación porque en efecto también se puede capturar con algo que se llama phishing 2.0. Pero digamos que lo saltó y llegó a tu OneDrive. En ese OneDrive, él va a tratar de abrir va a tratar de abrir ese baúl, y cuando abra el baúl no va a poder tener acceso a tu información porque solamente tú puedes abrirlo desde el dispositivo que configuraste para tener acceso a ese baúl cifrado. Una, una muy buena recomendación para eso. Lo otro es tener una clasificación adecuada de información. Entonces, clasifica entre información que sea confidencial, restringida, qué voy a poner en la nube y qué definitivamente no debo poner en la nube. En algunos ejercicios de ingeniería social nos hemos encontrado en un TXT en la nube, en OneDrive, nos hemos encontrado las claves de acceso al banco de un financiero. Cuando les mostramos que por medio de un phishing llegamos al banco que tenían en Panamá y yo no sé cuántos millones, se asustaron. Eso fue gravísimo. Entonces, ese tipo de cosas son las que empiezo a recomendar tener en cuenta. Yo quisiera comentar una pregunta que está realizando Juan David Vega. Me pregunta, aún estando en una máquina virtual ejecutada desde mi computador personal, ¿correría peligro infectarme de malware en mi PC? Me imagino que se refiere al PC anfitrión, no a la máquina. Ok, sí, lo que entiendo es, si yo ejecuto un malware o algo anómalo en mi máquina virtual, ¿tengo posibilidad de infectar mi máquina física? Es lo que entiendo, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, sí, hay peligro de infectar la máquina física. Sí y no. Entonces, ¿por qué sí y no? Todo depende. Depende de las capacidades que tenga el malware. Entonces, en efecto, hoy en día el malware es súper sofisticado, y cuando tú lo ejecutes en una máquina virtual, él va a detectar que es una máquina virtual y no se va a ejecutar. Posiblemente porque sabe que hay un forense o hay alguien que está tratando de hacer un análisis de ese malware. Entonces él no se va a ejecutar y se va a quedar dormido y posiblemente te muestre una calculadora. Lo otro que puede suceder es que el malware lo que haga es llegar a tu máquina, llegar a la máquina. Si, por ejemplo, las interfaces de red las tienes compartidas, es decir, que no estén, por ejemplo, en una red aislada las máquinas virtuales, sino que estén en un bridge donde se estén viendo todas las máquinas en la misma red, inclusive las máquinas físicas de tu red, lo que pasaría allí es que te lograras que ese malware tuviera la capacidad de pasarse por SMB, y al pasarse por carpetas compartidas, se propagará también a tu máquina si tu máquina no tiene un buen sistema, no tiene una buena actualización, no tiene un buen proceso de hardening. Entonces, si puede pasar, lo más recomendable es tener las máquinas virtuales para análisis de malware en una red totalmente aparte, en una interfaz aparte, donde no le des internet ni la saques a través de tu equipo, sino que pongas una red cualquiera y aislada. Es más recomendable, pero sí puede suceder. Pregunta que nos ha estado repitiendo mucho y es, ¿realmente un antivirus nos protege en su totalidad o cuál es la mejor forma de protegernos con respecto al malware? Ok, gracias. Es un complemento. Es mentira, es totalmente mentira que por tener un antivirus yo estoy protegido. Como vieron con una simple muestra que hicimos, un punto .bat sencillísimo, solamente lo detecta un anti-malware. No lo detectaron los 200 que hay, ejemplo. ¿Por qué? Y la razón es porque muchos anti-malware funcionan por firmas. Muchos de ellos se basan analizan el código, por ejemplo, toman este código y dicen, ok, el comportamiento de este código es que llama esta librería y llama esta librería.
Entonces a eso le sacan un hash y dicen el hash 12345 es el keylogger creado 1234, no sé, ¿listo? Pero resulta que el atacante se da cuenta de eso y lo que hace es llegar aquí y cambiar las funciones. Entonces dice, ok, ya no los importemos en JPG, sino importémoslos en PNG. El archivo ya no lo vamos a escribir, sino vamos a escribirlo en otro sitio. Adicional, vamos a cambiar las funciones y vamos a ponerle un poco de basura al código y la firma ya cambia. Entonces el antivirus, el anti-malware, ya no lo va a detectar. Entonces, lo primero, en efecto, debes tener un anti-malware, es lo primero, pero también debes empezar a gestionar correctamente los servicios que estás publicando. Entonces, ¿necesito el SMB habilitado? No, no lo debería tener. ¿Necesito ser administrador en mi máquina local? Entonces, debemos restringir eso. ¿Hice un correcto hardening de mi plataforma? Es decir, limite los permisos del usuario, aplique las actualizaciones respectivas, eh, implemente, por ejemplo, el firewall lo tengo arriba con los filtros específicos. Entonces es un control de varias cosas, no solamente el anti-malware, porque el anti-malware te puede cubrir por ahí un 30%. Y supongamos que tienes un anti-malware de inteligencia artificial, te puede cubrir un 50, un 60%, pero quedas protegido un 40%. ¿Cómo cubrimos eso? Pues si es en un entorno de empresas, también las empresas deben tener el anti-spam. La educación a los usuarios es súper clave. El tema de que los usuarios conozcan conceptos de seguridad, que conozcan cómo discernir entre algo bueno y algo malo, por ejemplo, entre un phishing, que sepan en que no deben con su correo personal empezar a registrarse en todos los foros que vean, en el foro de revista 1, revista 2, sino empezar también a clasificar con qué me registro en cada cosa. Porque ese mismo correo, por ejemplo, lo puedes estar usando también para cosas de la DIAN, para cosas de bancos. Entonces, es empezar a tener un poco más de cuidado. Es un control, es un complemento con varias medidas, no solamente el antimalware. Muchas gracias, Diego. Creo que ya has contestado bastantes preguntas. Lastimosamente el tiempo es limitado, ¿cierto? Entonces, retomando lo que tú estabas mencionando, sí hay dos temas muy claves para trabajar. Una de las cosas que tenemos que hacer es educarnos en seguridad de la información. Tenemos que educar a los demás, como estaban hablando muy acertadamente en el chat, que también es muy importante educar a nuestros usuarios en seguridad de la información y ahí vienen los temas de concientización. Pero quisiera, retomando el tema de educación en seguridad de la información, que tú me comentaras, ¿tú cómo ves el campo? ¿Todavía hay campo para personas profesionales en seguridad de la información? ¿Y en qué campos específicos de la seguridad de la información ves como más opciones para nuestros estudiantes? Claro que sí. Bueno, muchachos, la seguridad al principio era un tabú, hace mucho se tenía como un tabú, pero hoy en día ha evolucionado, ya hay un poco más de profesionales, pero en el mercado somos pocos, realmente somos pocos. Entonces hay una alta demanda, por ejemplo, de personas para SOC, analistas, hay una alta demanda de forenses, porque no todo el mundo se especializa en esa parte, no todo el mundo es un buen forense. Están saliendo nuevos retos, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial. Cada rato salen nuevos campos en el tema de seguridad. Todos los días salen retos nuevos. Por ejemplo, hay un campo ahorita que casi no lo hay y es súper demandado y es un ingeniero que sepa de desarrollo, pero desarrollo seguro. Es decir, el ingeniero que sabe cómo asegurar el código, no la persona que va a crear la aplicación web, no, la persona que tiene los lineamientos para desarrollo seguro. Eso no lo hay. Se está trabajando mucho también en la automatización de incidentes, en la respuesta ante incidentes. Las empresas todos los días requieren profesionales más rápidos que aprendan con mayor agilidad.
los retos, por ejemplo, que tienen los bancos. Hoy en día todo está en línea. Si ustedes ven, el COVID fue algo muy malo, claro, en efecto, eso es claro, pero ha traído evolución. Entonces, está trayendo teletrabajo. Creo que muchos también pueden estar haciendo teletrabajo en este momento. Está trayendo teletrabajo y nuevos retos para los profesionales en seguridad, en cómo empezar a proteger a esos usuarios que están haciendo teletrabajo. Está trayendo también avances y agilidad. Entonces, campo en seguridad hay bastante, es un campo muy bonito, es muy apasionante. A mí personalmente me gusta, yo me disfruto mucho lo que hago, pero todos los días trae un reto. Entonces es estar aprendiendo, estar informados de qué está pasando en el día a día. Si hay pruebas, empezar a hacer las pruebas de concepto, empezar a mirar. No solo es certificarse, sino hacer que tu hoja de vida también coincida con esas certificaciones, aprender algo nuevo, disfrutarlo todos los días. Hay un campo grandísimo, grandísimo y hay para todos. Ustedes ponen, por ejemplo, su LinkedIn en Estados Unidos. Todos los días llegan ofertas para profesionales en seguridad, para profesionales que necesitan temas de aseguramiento, para temas de gestión de ISO 27000, todo lo que tiene que ver con normatividad, para temas de hacking, que ahora también hay una modalidad de hacking, todo lo que quieran, pruebas de Red Team, pruebas de ingeniería social, hay todo tipo de cosas. Análisis de fraude también específico, porque hay campos así, y las empresas requieren profesionales que estén dispuestos a adaptarse a esas nuevas amenazas que están viendo, amenazas que son muchas veces invisibles y como todo lo tienen que migrar ahora a Internet, a la nube. Hay otro tipo de profesional que se está buscando mucho y es un experto en seguridad en la nube. Es decir, señor ingeniero, dígame cómo tengo que migrarme a la nube correctamente. En efecto, tenemos a Amazon, tenemos Azure, tenemos todo lo que ustedes quieran, cantidad de nubes, pero las empresas no saben cómo migrarse correctamente a la nube. Dígame cómo puedo estar seguro cuando migre mi infraestructura a la nube. Entonces, es un muy buen campo, un campo muy bonito. De hecho, hasta en investigación hay campo para todos. Muchas gracias, Diego. Bien, Gustavo. ahora sí, muchas gracias. Les recuerdo nuevamente, en nuestra universidad, en el Departamento de Ingeniería de Sistemas, tenemos un semillero en seguridad de la información. Entonces nos reunimos los días sábados y los días miércoles. Quedan cordialmente invitados. Si alguno está interesado, pues ahorita les pasamos los datos por el chat. Les recomendamos también una encuesta que estamos haciendo para que ustedes opinen sobre el seminario, perdón, sobre la conferencia. Si están interesados, entonces pueden dejarnos su correo y los seguiremos invitando. En tercera instancia, pues asociado a ese correo, vamos a enviar entonces certificados de participación para los que nos ayuden con la encuesta. Un gran saludo al colectivo de chicas, ¿sí? Hacker Lab Girl Latam, Conciencia TIC, que también nos están acompañando el día de hoy, como siempre ellas al pie del cañón. Y finalmente, pues voy a darle la palabra a Ana María. Ana María nos va a comentar sobre capacitaciones en seguridad de la información a propósito del tema que estamos trabajando. Ana, es todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, buenas noches. Listo, pues para ETEC es muy importante, muchas gracias por invitarnos a este espacio. ETEC como un aliado estratégico con más de 25 años en el mercado, brindando soluciones y capacitaciones de seguridad de la información. Pues en este momento la tendencia, lo que nos decía el instructor, es muy importante que revisemos todo lo que está en tendencias. Del top 5 de las certificaciones más solicitadas en el mercado encontramos el Ética Hacking, el CISP, certificaciones que nos van a ayudar bastante en nuestra hoja de vida, que nos va a ayudar para un ascenso laboral, para muchas cosas que tenemos que hacer pues más adelante. En el 2021 habrá 20 millones de vacantes en ciberseguridad, como lo decía el instructor Diego,
y 58% de los CISOs creen no tener expertos en ciberseguridad. Por eso es muy importante que estemos constantemente capacitándonos. Porque es importante capacitarse, porque certificarse. Entonces, dentro de las 6.000 personas capacitadas, un 5% se han vinculado a través de programas de educación, de academia. Tenemos pues encuestas de satisfacción en nuestras capacitaciones de 4,8 sobre 5. Y pues ahorita hay una certificación muy importante para la parte académica, la certificación de ética hacking. Entonces, como estábamos diciendo, nos ayuda a desarrollar las habilidades profesionales, oportunidad de aumento salarial y ascensos laborales. De pronto esa certificación ya la conocen algunas personas, ahorita está muy enfocada a la parte de academia, brindando más oportunidades a los estudiantes, que ayuda con un objetivo de pensar como un hacker primero, establecer y gobernar estándares mínimos de acreditación y reforzar el hacking ético. Los requisitos para esa certificación ahorita pues están muy enfocados en los estudiantes que están en un técnico, un tecnólogo o un pregrado, redes de sistemas operativos que tengan ese conocimiento y la base de seguridad de la información. Entonces, estas capacitaciones todas vienen con un material digital, vienen con un certificado de asistencia, un voucher para presentación del examen y prácticas de laboratorio. Ahorita para el mes de mayo vamos a tener una capacitación, importante que los que quieran participar lo pueden hacer. Iniciaríamos los sábados a partir del 30 hasta el 1 de agosto en horario de 2 de la tarde a 6 de la noche. Son una duración de 40 horas, va a ser por el momento completamente conexión remoto, igual va a ser con el instructor Diego, para que puedan tomarla, certificarse con nosotros. Y aquí ya pues estarían nuestros datos de información para que podamos enviar más información a ustedes, nuestras redes sociales para que nos puedan seguir. Estamos publicando muchos webinars ahorita, sobre todo lo del teletrabajo, todo lo de awareness, seguridad de la información, importante que nos puedan seguir y buscar también las capacitaciones que en este momento están saliendo. Hay muchos lanzamientos ahorita en la parte de pandemia, seguridad de la información, ciberseguridad, auditor líder. Entonces, para mayor información, aquí dejamos los datos para que nos puedan contactar. Listo, muchas gracias, Ana María. Muchísimas gracias. Entonces, para finalizar, entonces le voy a dar la palabra a mi jefe, al ingeniero César, para que podamos dar cierre a la conferencia y les agradecemos mucho a los de TEC. Agradecemos también el convenio que tienen para dar estos cursos de manera más, digamos, de costos más ventajosos para nuestros estudiantes. Muchas gracias. Y ingeniero César. Sí, sí, claro. Pues primero agradecer la participación del ingeniero Diego por esa como tal, iniciación como tal y con la contextualización de lo que nos ha comentado el día de hoy. Pues desde la Universidad de EXI, desde la Dirección de Ingeniería de Sistemas, pues venimos trabajando precisamente en poder profundizar, ¿cierto? En este campo como tal de la seguridad informática que actualmente pues se requiere bastante y pues qué más que hacerlo de la mano como tal de organizaciones tan importantes como ETEC que vienen trabajando al respecto. Entonces, precisamente agradecer la participación y la asistencia de todos. Nos despedimos. Muchas gracias a los estudiantes de la Universidad EXI, de la Distrital, de la Universidad Autónoma de Occidente, de la Universidad Nacional, los estudiantes de Comunidad Sorda, que tuvimos un pequeño inconveniente y no salió los subtítulos, pero no se preocupen, nosotros vamos a encargarnos de subtitularles. Bueno, ellos no nos escuchan, pero ya sabrán, ustedes algunos son compañeros de estudiantes sordos. Y entonces los invitamos para la próxima sesión. De momento, septiembre, cuarta jornada, pero obviamente vamos a tratar de duplicar estos espacios para que nos hagamos comunidad y para que estos temas que son tan interesantes nos sigan apasionando. Conjunto, ¿listo? Que estén muy bien todos. Hasta luego. Hasta luego.